El Señor les bendiga, amados hermanos. Esta semana ha tocado estudiar la parashá segunda del libro de Números, la parashá denominada Nazón. Esta parashá corresponde a la número 35 de las porciones de estudio que vemos y estudiamos en todo el ciclo anual de las lecturas de la Biblia, específicamente de la Torá. Nazó quiere decir levanta, y se refiere a cuando el Señor le ordena a Moisés que levante un censo. Como recordamos en la porción pasada, un censo fue tomado de todos los levitas, hombres de un mes nacido en adelante. En esta porción se tomó un censo adicional del clan de los gersonitas, que eran responsables de transportar las cortinas y las cubiertas del tabernáculo en el desierto. La orden del Señor en Nazó, levanta un censo de los gersonitas, se lee en Números 4, 21 al 22, diciendo de la siguiente manera: habló el Señor a Moisés diciendo: levanta también un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas, según sus familias. Y así es como comenzamos esta porción de estudio que el Señor tiene para nosotros. ¿Quiénes eran los gersonitas? Los gersonitas eran los encargados de montar, desmontar y transportar los siguientes utensilios o las siguientes partes o elementos del tabernáculo: las cortinas, las cubiertas, las cortinas de las puertas del tabernáculo y del atrio, las cortinas que rodeaban el atrio, sus cuerdas y todos sus instrumentos. Ellos trabajaban bajo la dirección de Itamar, el sacerdote hijo de Aarón, y estaban encargados de las cosas que representaban la peregrinación del pueblo, y eran los segundos en ponerse en pie. También eran los que cuidaban de la representación de que Dios está sobre su pueblo, cuidándolo y protegiéndolo, como hace siempre con nosotros. Damos gracias al Señor por eso. Los gersonitas, como podemos ver aquí, estaban ubicados alrededor del tabernáculo o del santuario del Mishkan, del lado del occidente, donde estaba la tribu de Benjamín junto con la de Efraín y Manasés. Así que ellos eran los encargados de ir adelante después de los coatitas, haciendo camino en el lado sur del tabernáculo. Moisés y su familia estaban del lado del oriente, y Aarón y su familia, los gersonitas, ocupaban, como ya dije, la parte de occidente del tabernáculo. Los coatitas ocupaban la parte sur del tabernáculo, y los meraritas, que eran los encargados de todo lo referente a las maderas y el cuerpo del tabernáculo, estaban del lado norte del mismo. Así que Dios distribuye de una manera linda y también llena de amor a cada uno de los levitas, dejando que cada lado sea resguardado por uno de ellos, dejando el lado oriente resguardado por Moisés mismo y Aarón. Y entonces después pide un censo para los hijos de Merari, un censo para los hijos de Gersón, y el Eterno también habla acerca de algunas cosas, como cuando el marido tiene celos o sospecha de que su mujer le engaña, y eso está en la ley de Sotá. Y en número 5 dice así: y el Eterno dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier pecado contra su prójimo, obrando engañosamente contra el Eterno, confesará su pecado. Y entonces aquí vemos que está hablando del perdón. Y después el Eterno, en el 11, ya se refiere
a el perdón o la acusación, ya cualquiera de los dos que se haga contra la mujer de un hombre que dude de la fidelidad de ésta. En el versículo 11 dice, y le dijo el Eterno a Moisés, dile a los hijos de Israel, cuando la mujer de cualquier hombre se desvíe de su fidelidad y lo engañe, acostándose con otro hombre subrepticiamente, no sé qué quiere decir esto, pero es la Torah que el Señor me permitió traerme de Israel, sin que haya testigos ni que sea sorprendido en el acto, pero el marido tenga celos por ello, bien se haya ella manchado o no, él la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella una oblación de un diezmo de una efa de harina de cebada, sin verter aceite ni incienso. Será oblación de celos, recordatoria de la iniquidad cometida. Y el sacerdote la hará aproximarse y presentarse ante el Eterno. Y el sacerdote tomará agua santa en un vaso de arcilla y tomará también polvo del piso del tabernáculo y lo echará en el agua. Y el sacerdote presentará la mujer ante el Eterno y descubrirá su cabeza, despeinándola, y pondrá la oblación de celos en su mano, mientras el sacerdote tenga en su mano el vaso con el agua amarga de la maldición. Y el sacerdote la juramentará y se le dirá, si ningún extraño se acostó contigo, y si no te impurificaste con otro en lugar de tu marido, líbrate de esta agua amarga de la maldición. Pero si fuiste infiel a tu marido y te impurificaste acostándote con otro aparte de tu marido, que seas condenado. En tal caso, el sacerdote juramentará a la mujer diciendo, que el Eterno haga de ti execración entre tu pueblo para que tu vientre se hinche, que se sequen tus muslos. Miren qué cosa más grave lo que pasaba. En tus entrañas, estas aguas malditas que hinchen el vientre y quiebran tus muslos. Y la mujer dirá, amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un registro y luego la borrará en el agua amarga. Y hará beber a la mujer esa agua que entrará en sus entrañas. Y el sacerdote tomará de mano de la mujer la oblación de los celos, la agitará en balanceo ante el Eterno y la ofrecerá en el altar. Y el sacerdote tomará un puñado y lo quemará en el altar y hará beber el agua a la mujer. Al beber el agua, en caso de ser la mujer culpable de contaminación por infidelidad a su marido, la maldición entrará en sus entrañas con su amargura, y se le hinchará el vientre y se le secarán los muslos, convirtiéndola ella en execración en medio de su pueblo. Si por el contrario ella no se ha purificado, quedará indemne y será fecunda. Esta es la ley de los celos, para cuando una mujer haya sido infiel a su marido y se haya impurificado, y que el espíritu de los celos se haya apoderado del marido. Llevará pues a su mujer ante el Eterno, y el sacerdote hará con ella lo que prescribe esta ley, con la cual el marido quedará libre de la culpa, y la mujer sobrellevará su pecado. Un Midrash dice que cuando Israel estaba en Egipto, las mujeres judías permanecieron fieles a sus maridos y se refrenaron tanto de contraer matrimonio con hombres egipcios, así como también de involucrarse en relaciones ilícitas, como el adulterio y la fornicación. A pesar de ese gran mérito, la Torah provee un tipo de prueba de la fidelidad de la mujer a su esposo, que acabamos de leer ahorita, cuando este último tiene razones para dudar de ella. Examinemos entonces este significado y su aplicación. La palabra sotá, la ley se llama de sotá, en cuanto a la prueba de la mujer si había sido infiel, y significa extraviarse o ir extraviado, y podría literalmente traducirse como tonto. ¿Será que ha sido tonto el hombre en desconfiar de su mujer? Esta prueba era cuando el marido solo sospechaba, sin tener prueba alguna, de la traición de su mujer. Como sabemos, si la mujer era hallada en el mismo acto del adulterio, la pena era la muerte. Pero si la mujer era hallada culpable mediante esta prueba,
ya que no se conocía el hombre con el que engañó a su esposo, entonces el hombre podía darle carta de divorcio, tal como lo dice el Señor Jesús en Mateo 19 del 1 al 9. Pueden leerlo después. Entonces, con esta prueba, como dijimos, se daba o se notaba quién había sido de verdad infiel, y el marido podía dar carta de divorcio, como ya dije antes. Y es allí entonces que nosotros podemos inferir algo acerca de cuando Yeshua le presentan a aquella mujer que, según los que lo acusaban, fue encontrada en el mismo acto del adulterio, pero no llevaba el marido con él o el hombre con el que había fornicado. Y el Señor le dice: vete y no peques más, y empieza a escribir en el suelo. Y como vemos, se agarraba del polvo de la tierra y se escribían las maldiciones de esto para que se disolvieran en el agua de la purificación. Y si no había ningún pecado, si no se hinchaba el vientre ni los muslos se contraían, pues era signo de que ella no era culpable. Así que aquí vemos cómo el Señor provee una forma en que la mujer también pudiera defenderse de la acusación de su marido, de haber sido infiel. Lo otro interesante que vemos aquí es acerca de la ley del Nazariato. Y también nos podemos ir a Nazón más adelante y vamos a ver cómo se daba esta ley. Vayan conmigo al capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Y dice: y le dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel, cuando alguien, sea hombre o mujer, haga voto de consagración al Eterno, se abstendrá del vino y de las bebidas fuertes, y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de bebida fuerte, ni licor alguno de uvas, ni siquiera comerá uvas, ya sea frescas o secas. Y en todo tiempo de su nazariato no comerá nada hecho con la vid, desde las pepitas hasta el ollejo. En todo el tiempo de su nazariato no pasará navaja por su cabeza. Mientras transcurra ese tiempo de consagración al Eterno, será santo y se dejará crecer sus cabellos ilimitadamente. En todo este tiempo de consagración al Eterno no se acercará a cadáver alguno, ni siquiera se impurificará por su padre, por su madre, por su hermano o por su hermana, cuando mueran, porque la diadema de su Dios está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazariato será santo al Eterno. Y si accidentalmente algún hombre muera cerca de él, mancillándose así su cabeza consagrada, se raerá la cabeza en el día de la purificación, o sea, al séptimo día. Bueno, aquí vemos cómo había una forma de consagrarse como un sacerdote, ya sea este hombre o mujer, y es el voto del nazariato. La palabra nazareo no debe confundirse con nazaret, que es distinto. La palabra nazareo es nazir en hebreo y su significado es consagrado o separado. Las mismas consonantes de la palabra nazir son las usadas para definir la corona que el sumo sacerdote usaba y en aquel se leía santidad al Señor. Por eso es que dice la diadema de su consagración, que era el pelo mismo. El propósito de tomar el voto del nazariato no está especificado en el texto que acabamos de leer, pero según la posición de muchos sabios, era una motivación del corazón para expresar una más alta dedicación al Señor, a quien amaban. Tampoco se especifica en el texto cuánto tiempo duraba el voto, aunque según algunos sabios duraba comúnmente entre 30 a 100 días, es decir, un poquito más de 3 meses. Sin embargo, no existía un máximo. Incluso algunos ejemplos bíblicos, como la vida de Sansón, que se estudia en la Haftará, relata que el voto podía tomarse aún de por vida. Los requerimientos del voto de nazariato eran 3. Uno es abstenerse de comer y tomar del fruto de la vid, ya sea el vino, vinagre, uvas, pasas, aún las semillas, dice en el texto que acabamos de leer.
La otra condición era abstenerse de estar en contacto con el cuerpo de un muerto, aún el de su propia familia. Y como número 3 es abstenerse de cortarse el cabello. Debido a que no se podía cortar el cabello durante el voto, se pedía que si el que iba a hacer el voto se rasurara la cabeza para notar cuánto tiempo había durado el voto. Es decir, no tenía nada de pelo y si ya le había crecido, pues eso significaba que había pasado mucho tiempo haciendo votos al Señor. El voto de Nazareato era practicado por las personas, ya fueran estas hombres o mujeres, que no pertenecían a los descendientes de Aarón, es decir, a la casta sacerdotal, con el fin de experimentar la vida de cercanía y devoción que los sacerdotes mismos tenían cuando habitaban cerca de la presencia de Dios, como un símbolo de su amor hacia Él. Es decir, estaban tomando la unción del sacerdote. Los sacerdotes tenían prohibido beber vino dentro del tabernáculo, como estudiamos en Levítico 10:9. No podía contaminarse o tener contacto con un cuerpo, como estudiamos hace unas semanas en Levítico 21, del 1 al 4. Y no podían rasurarse su cabeza, como también estudiamos en Levítico 21:5. En nuestra porción de estudio se dice que el que hace un voto, su nazareato es para Dios y está sobre su cabeza. Así lo dice Números 7. Vean esta versión. Ni siquiera se impurificará por su padre o su madre, porque la diadema de su Dios está sobre su cabeza. Es decir, la cobertura divina estaba sobre su cabeza. Y él, al hacer el voto, se consagraba totalmente a Dios. El simbolismo de la ascensión de estos 3 elementos es el siguiente. Veámoslos uno por uno. Abstenerse del fruto de la vid era limitarse de los deleites y gozos del mundo. Miren lo que dice Primera de Juan 2, del 15 al 17. Vamos a Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué palabras más tiernas para que nosotros no nos contaminemos con lo que el mundo ofrece. Lo otro que encontramos, el elemento 2 era separarse a sí mismo de cualquier impureza, sobre todo de estar en contacto con un cuerpo muerto. Es tipo de separarse de lo normal del ciclo de la vida y la muerte, y preferir la vida en vez de la muerte. Y 3 era no cortarse el cabello, pues este le daba un estatus de distinción entre el pueblo que anunciaba que la persona estaba en un voto de consagración a Dios. El voto del nazareato no era una especie de claustro y autoseparación, como un monje para afligir el alma, sino un acto de amor a Dios con el fin de acercarse a Él y conocerle cara a cara, como los mismos sacerdotes hacían. Así que esto agradaba al Señor. Por último, después de haber tocado estos 2 tópicos, me voy a referir a otro de los puntos grandes que existen en esta porción de estudio. Y esta es la bendición arónica. ¿A dónde está la bendición arónica? Aquí mismo en el capítulo 6, a partir del versículo 23. Vamos allí. Y dice así: dile a Aarón y a sus hijos que así bendeciréis a los hijos de Israel. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro y te dé su merced. Que el Eterno alce su faz sobre ti y te dé paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo, el Eterno, los bendeciré. No eran los sacerdotes los que bendecían, sino que Dios mismo, usando las manos de los sacerdotes. De hecho, la traducción de las palabras de Números 6:23 dice: así bendeciréis a los hijos de Israel,
Y en hebreo, voy a tratar de pronunciarlo, dice, Ibarek et amo Yisrael Bahaba. Literalmente dice, bendecirás al pueblo de Israel con amor así. Es decir, es una oración de amor que el Eterno la da a través de sus siervos para poder bendecir y estar en medio de su pueblo, haciéndole bien. Y esa oración entonces es dada, como ya dije, por Dios para que los sacerdotes lo hicieran con amor. Y se compone de 3 frases. Vamos a invocar cada una de las frases y cada una lleva distintos aspectos de bendiciones que Dios desea derramar sobre cada uno de los miembros de su pueblo y que se dio plenamente con la venida de Yeshua a nuestras vidas y también al mundo hace 2000 años. La primera frase suplica al Señor que nos bendiga y nos guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Mesías nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según Efesios 1:3. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A través del Mesías, la bendición de Abraham ha venido sobre los gentiles y todos experimentando la plenitud de la bendición de Jesús. Vea lo que dice Romanos 15:29. Vaya conmigo a Romanos 15:29 y dice así: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Estamos llenos de las bendiciones del Señor a través de su bendito Espíritu Santo. A través del Señor Yeshua, Dios es poderoso para guardarnos sin caer y presentarnos delante de su gloria con alegría, como dice Judas 24:25. ¿Qué más encontramos? La segunda frase. Vámonos a la segunda y dice así: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y entonces esta se refiere al brillo del rostro del Señor sobre nosotros. Y esto representa su atención y placer al ver nuestra faz. Mire, a Él le agrada verlo llegar delante de Él. Y a Él le agrada bendecirlo cuando usted llega con toda humildad y pidiendo perdón. Pero el Señor le da la gracia y el Señor nos llena de ella. Así como dice Romanos 3:24. Vaya conmigo a Romanos 3:24. Y dice así. Romanos 3:24. Dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos redimidos y nos ha sido dada gracia, y gracia sobre gracia, como dice Dios mismo. Bueno, el don de la gracia de Dios viene a través de la redención, la cual es en el Mesías Yeshua. Nosotros creemos que somos salvos mediante la gracia de Yeshua, ¿sí o no? Hechos 15:11 dice de la siguiente forma. Vaya ahora conmigo a Hechos 15, versículo 11. Dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así que sí creemos que nosotros estamos llenos de su gracia, la cual, dice Efesios 1, del 6 al 8, Dios ha derramado sobre nosotros en el amado, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Bendita sea la gracia de nuestro Señor Yeshua. Y por último, la tercera frase dice: el Señor alce sobre ti tu rostro, sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El alzar el rostro de Dios sobre nosotros implica la sonrisa del Señor. El Mesías nos hizo aceptos en Él y cumplió la petición de la paz completa. Romanos 5:1 dice: tenemos paz para con Dios por medio del Señor Yeshua, el Mesías. El Mesías le dijo a sus discípulos en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy.
No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Mesías reina en nuestros corazones, según Colosenses 3:15, y guarda nuestros pensamientos y corazones en Él. ¿Qué más tenemos con esto? ¿Qué más deseáramos ya? Hemos sido bendecidos con el Señor, bendiciéndonos y guardándonos. El Señor poniendo su gracia sobre nosotros. El Señor contento al ver nuestro rostro y nosotros el rostro de Él. Así que realmente es una bendición completa en la cual el Señor usa a sus siervos para bendecir a su pueblo. Así que, queridos hermanos, esto es el resumen de la parashá. Esta es una oración muy linda y cada vez que la oigamos, nosotros debemos de estar agradecidos con aquel que no escatimó nada para bendecirnos, para darnos lo mejor de Él, sobre todo para darnos a su Hijo Yeshua, el autor y consumador de la fe. Que el Señor le bendiga y le guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Amén.